Para bien o para mal, Roman Polanski es alguien que no necesita presentación. El autor de grandes filmes de tortura y suspenso como El bebé de Rosemary, El inquilino y El pianista, quien escribe esto es un gran admirador de la obra de este cineasta. Y por eso sorprende que esta sea la primera película de la que se escriba crítica en Cinema Critic, a pesar que tuvo una década de trabajo constante. Pero así son las cosas. El acusado y el espía es su nueva película. En esta ocasión vuelve a hacer mancuerna con el escritor Robert Harris, periodista con quien coescribió la adaptación de una novela que el propio Harris escribió, El escritor fantasma, del 2010. Este nuevo filme también es adaptación de una novela de Harris sobre el infame caso Dreyfus, que ocurrió en Francia y que explicaremos a continuación. Un trabajo que se titula An Officer and a Spy, título que se mantuvo en una traducción que se hizo en inglés, debido a que el título original de la película es J'accuse, que en francés significa Yo acuso. Y al mismo tiempo es el título que el escritor Émile Zola le dio a una carta que publicó denunciando la injusticia que presentaba el caso. La película presenta de manera bastante meticulosa lo que fue el caso Dreyfus, pero desde la perspectiva del coronel Georges Pichard. Alfred Dreyfus era capitán de un regimiento del ejército francés, el cual fue destituido y expulsado de su nación por ser acusado de espionaje y traición. Pichard lo conocía de manera cercana, pero lo repudiaba por ser judío, y estuvo involucrado en el juicio militar en el que lo declaraban culpable y le dieron su sentencia. Es cuando este personaje es asignado a un departamento de vigilancia del ejército, que él descubre evidencias de la inocencia de Dreyfus y al culpable real de la evidencia que le adjudicaron a él. Situación que el ejército prefiere negar debido a que prefieren que Dreyfus quede como culpable, particularmente porque también lo repudian por ser judío. Si todo esto te parece enmarañado y de muchas capas, el guión de Harris y Polanski lo exponen con mucha claridad en el primer acto de la película. Este repudio hacia los judíos, en el contexto francés de 1895, año en el que arranca la película, genera una relación con la filmografía de Polanski, debido a que pareciera casi una precuela de El pianista. Obviamente tienen diferencias notorias ambas películas, pero en cuanto a cronología histórica, ambas muestran la presencia del antisemitismo en Europa en un plazo de menos de 50 años, casi mostrando un problema que entre una película y otra no se resolvió. Hay mayores rasgos que identifican a esta como una película de Polanski, principalmente que el caso en el que se envuelve Pichard es uno muy turbulento. Antes de que conozcamos las trabas y obstáculos de sus superiores, es evidente que hay una verdad oculta a la que se está acercando el protagonista. Pero lo que lo vuelve un personaje por excelencia de Polanski es que, una vez envuelto en el caso, este será ferozmente acosado, sintiéndose un aire asfixiante en su vida y rutina. Así como Rosemary, J.J. Yeats en Chinatown, o Trelkovsky en El inquilino, Pichard entra en un caso de mucha incertidumbre y será cazado por una fuerza mayor a él, conforme se acerque a la verdad. La película se suma al grupo del filme Matar a un ruiseñor, o la serie The Night Of, de HBO, que vuelven cinematográfico e interesante un proceso jurídico, y se los digo yo. Pero más allá del suspenso y la resolución del caso, la parte más fascinante de su nuevo trabajo es su funcionamiento como un ensayo sobre la injusticia en cualquier contexto. El caso Dreyfus es uno de vergüenza histórica por excelencia, pero los responsables de culparlo y proteger al verdadero culpable muestran síntomas vigentes de cómo ocurre la impunidad de grandes crímenes en el presente, más de 100 años después. El filme es bastante claro al mostrar las acciones que toman los altos mandos para que el caso no tenga la resolución justa, sino la que ellos quieren que ocurra. Pichard, a pesar de tener pruebas y conocer la verdad, es desmentido de maneras descaradas. A los altos mandos se les deja pasar mentiras por su posición y están inclinados hacia cierta agenda ideológica, parecido a lo que muestra la serie Chernobyl. Aquí vemos un grupo de líderes ineptos que tienen control total de la situación. Ver esta película resulta frustrante y perfectamente esta fórmula sigue ocurriendo en varios casos particulares, que dependiendo del contexto de cada quien, podrá ligar a noticias de su país o zona. Polanski hace una especie de justicia tardía al exponer a los culpables y a las víctimas, los primeros viviendo tranquilos y disfrutando lujos, mientras los segundos son escarmentados de maneras desagradables.
La mejor toma que representa esto se encuentra en uno de los juicios, cuando vemos a Pichard llegar a la audiencia y es abucheado por los asistentes, mientras un alto mando corrupto llega después y es aplaudido. Se ejemplifica la situación de una idea que es apoyada a pesar de ser errónea, pero que resulta cómoda para la mayoría. En el caso Dreyfus era que la población prefería culpar a un judío por un crimen. La conclusión que hace Polanski sobre la injusticia es severa y visceral, y por lo mismo entra en controversia inevitable con la opinión personal que cada quien tenga de la persona de Polanski, ya que esto define la aprobación que puedes tener a este ejercicio y llamarlo osado, tal vez, o reprobarlo, y acusar al cineasta de hipócrita. No necesariamente con estos adjetivos exactos, pero sí seguramente algo polarizado. Estamos dejando esta reflexión casi para concluir por las siguientes razones. Primeramente, desde la redacción hay un apego a la idea de separar a la obra de su autor y no juzgarlos de la misma manera. Segundo, toda la controversia de la vida de Polanski terminaría un poco por desviarnos de la discusión de la película misma, pero respetamos y entendemos a quien repruebe su persona y no quiera ver su cine. Por lo mismo, lo recíproco sería aceptar a quienes vemos su obra y la analizamos formalmente. Pero bueno, me imagino que, si de verdad hay alguna discusión que se tenga que hacer, surgirá en los comentarios o algún otro medio. En conclusión, El acusado y el espía es la nueva película como director y co-guionista de Roman Polanski, en la que muestra el caso Dreyfus. Sí, de manera expositiva, pero también con elementos reconocibles del cineasta como la ambigüedad e incertidumbre que asaltarán al protagonista. A diferencia de otros filmes basados en hechos reales que se quedan en lo solemne y en un mensaje político unilateral, este filme es un ensayo sobre la injusticia que se logra al mostrar la complejidad del contexto y de sus personajes. Protagonizada por Jean Dujardin, un irreconocible Louis Garrel y Emmanuel Signer, producción de Francia e Italia del 2019, a El acusado y el espía le doy una calificación de 4 estrellas de 5. Eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por tu atención. Esta crítica tuvo a Marcos Torres en la locución y a Emilio Méndez Domínguez en el guión y la edición. Te esperamos para un próximo video y hasta entonces, buena vida. Periodista con quien coescribió la adaptación de una novela que el propio Harris escribió, El escritor fantasma, del 2010. ¿Me suena? Con Iwan McGregor. Robert Harris. Harris o Harris. Cualquiera de los dos. La que me salga primero.